Dios te bendiga, hermano y amigo que nos escucha jueves tras jueves en tu programa Creando Conciencia para los Tiempos del Fin. Este es tu hermano Amado Colón, quien te saluda, como todos los jueves, desde WISA 1390 AM, wisa1390.com. Tenemos hoy con nosotros al hermano Antonio, tenemos al hermano Pastor Andrés Cruz, tenemos también a Luis Barreto y el hermano evangelista. ¿Cuál es el nombre de tuyo, hermano? Brian, ok. Este es otro programa más de Creando Conciencia para los Tiempos del Fin. Le recordamos los numeritos de teléfono 8720100, 8720100 y el 8720802, 8720802 para cualquiera que sea tu petición. Tendremos allí a los hermanos tomando las peticiones, tomando cualquiera que sea su petición, y si es para reunirse con el grupo de Cristo y darle la vida a Cristo en esta noche, bienvenido. Así que estamos todos los jueves, como siempre le hemos dicho, aquí para eso, para traer la palabra de Dios y para que Dios se manifieste y haga milagros y prodigios y traiga a los que han de ser salvos. Yo le invito a que vaya buscando su Biblia, lo que los hermanos van presentándose y saludando, vayan buscando su libro en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a estar en el verso 4, verso 4 del libro de los Hechos hasta el verso 7. Así que busque su Biblia, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 en adelante. Y dejamos al hermano Andrés con un saludo. Dios te bendiga, amado y amigo que me escuchas en esta noche. Estamos prestos a comenzar ya con una palabra, como siempre decimos, no adulterada. Que le habla el pastor Andrés Cruz, de la iglesia Casa de Reunión El Buen Pastor. Dios te bendiga. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de estos medios. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en el aire, a pesar de las situaciones del país. Estamos aquí firmes porque estamos aquí por obediencia delante de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos llevarle esta palabra tan poderosa que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha traído a traerle a nutrirlos de esta palabra tan maravillosa. Mi nombre es Antonio y lo voy a estar acompañando aquí con el hermano Amado, el hermano Andrés y unos compañeros que están con nosotros también. Así que los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Sacan su Biblia y prepárense, porque aquí hay palabra de Dios. Jesús, como dice el hermano Antonio, estamos aquí siendo obedientes a la voz de Dios, porque a nosotros la iglesia, Dios nos ha levantado para eso mismo, para estar en situaciones como las que vienen. La Biblia dice que viene un tiempo de prueba para el mundo entero, pero Dios tiene su iglesia para darle la mano al mundo, para darle la mano al caído en esos momentos, y por eso nosotros estamos aquí. Tenemos un poquito de calor, ya que no hay aire, pero la palabra de Dios tiene que fluir. Así que el Señor me levantó esta tarde, eso es un testimonio. Yo estaba si venía o no venía, porque no hay luz para casi ninguna parte de Puerto Rico, esto es un apagón general, pero el Señor me dijo: báñate, ¿qué tú haces en la cama? Si por ahí están las tiendas abiertas, si están todos los comercios abiertos, ¿por qué tú no vas a llevar mi palabra? Así que vístete y arranca, llama al hermano Andrés, llama al hermano Antonio y váyanse a predicar mi palabra, porque en estos tiempos sabemos que es un tiempo que hay un colapso en Puerto Rico de energía eléctrica, pero también hay un colapso de la palabra de Dios, y hay mucha gente en necesidad, y días como este es donde la gente se frustra, es donde la gente comienza a pasarle el enemigo por su mente: quítate la vida, tú no sirves, mira cómo está esto da más de mal en peor. Pero nosotros venimos a traerte una buena noticia. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno y el mundo entero está bajo juicio, porque no tienen a Cristo, pero Cristo, aún con el amor que Él tiene a nosotros y al pueblo que va a entrar, viene esta noche a decirte que Cristo te ama. Viene esta noche a decirte que todavía hay esperanza, que todavía hay un poder, hay una gloria, hay una gracia, que el tiempo de los gentiles todavía no ha pasado. Y usted que está escuchando la palabra de hoy, que tal vez se pasó por la mente en el día de hoy, en la noche de anoche, porque estamos sin luz desde anoche, un montón de disparate que el diablo le pone en la cabeza a la gente, pero Cristo vino a decirte: no te preocupes, porque yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. La palabra vamos a leerla en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 en adelante, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como esto se escribió para nosotros y para aquellos que estaban llevando el Evangelio de Jesucristo, hoy nosotros seguimos con esta misma palabra. Hoy no estamos en Jerusalén, no estamos en Judea ni Samaria, pero estamos en Aguadilla, Puerto Rico, llevándole al pueblo de Puerto Rico y todas las naciones que nos ven a través de internet y por YouTube, porque nosotros grabamos estos programas y los pasamos por YouTube y en la página de Creando Conciencia para los Tiempos del Fin. Así que nos tocó a nosotros llevar esto hasta lo último de la tierra. Y estas noticias son de salvación, estas noticias son de restauración, estas noticias son buenas, porque Dios aún en la escasez, Él provee. Dios aún en la enfermedad, Él todavía sana. Tenemos el mismo Dios. Hace más de 2016 años que Él fue a la cruz, hizo un mejor pacto con mejor promesa, y ese es el pacto que nosotros te estamos trayendo en la noche de hoy. Así que no te desesperes, olvídate que no haya luz. Póngase en la mente que estas cosas van a ir de mal en peor. Estos son principios de dolores, así que usted, que nosotros estamos advirtiéndolo a través de este programa Creando Conciencia para los Tiempos del Fin, venga a los pies de Cristo. Cristo está abriendo una puerta en la noche de hoy para aquellos que no lo tienen puedan cubrirse bajo sus manos cuando estas cosas empeoren. El hermano Andrés. Sí, amados y amigos que me escuchan, Dios te bendiga nuevamente. Vemos cómo el Señor le dio una encomienda a sus discípulos. Vemos cómo empezó un grupo de personas, tal vez más grande, pero también podemos ver que solamente 120 se quedaron hasta el final, que 120 personas fueron las que permanecieron esperando una promesa. Como hoy en día está mucha gente esperando que Cristo venga, y cuando comiencen a ver todo esto que está sucediendo, pues muchos de ellos perderán la fe, muchos perderán las ganas de seguir esperando. ¿Por qué? Porque lo que se avecina para el mundo entero, como decía mi amigo Amado, no es fácil, pero sabemos que esto es para bien, sabemos que esto es para ver la manifestación del Señor como nunca antes, para ver esas promesas que Él nos dejó, como aquellas personas las recibieron. Usted y yo, si somos fieles y permanecemos, las vamos a ver y las vamos a atesorar. Hermano Antonio. Muy buenas noches, hermanos. Estamos muy contentos porque a pesar de los acontecimientos y las cosas que están pasando, esto es bíblico, hermano. Nosotros estamos viviendo unos tiempos donde no que porque tengamos un programa de radio y estemos llevando el mensaje a través del internet es, ¿verdad? Es algo que nosotros nos nació, sino que el Espíritu Santo nos ha llevado a entender los tiempos venideros, los tiempos que estamos, lo que está aconteciendo en estos momentos, y estamos comparando porque la palabra dice que para los tiempos finales se acontecerán todo este tipo de cosas que estamos viendo ya. Por lo tanto, entonces estamos viviendo los tiempos finales. Estamos hablando de la obediencia, estamos hablando del poder que vendrá a través del Espíritu Santo de Dios. Porque si tú no tienes el poder, si no has recibido el poder del Espíritu Santo de Dios, tú tienes un problema grande. Porque entonces no vas a entender por qué Jesús estuvo instruyendo a sus discípulos para que caminaran de una manera, ¿verdad? Para que entendieran, porque todos ellos tuvieron que pasar por un proceso de obediencia. Estos tiempos finales no hay una diferencia de los tiempos anteriores, los tiempos de Jesús, los tiempos donde caminaba, como dice el hermano, hace 2016 años atrás. Estamos hablando de que los tiempos no han cambiado. O sea, lo que hemos visto simplemente ha sido la desobediencia tras desobediencia. Cuando aquí estamos hablando en Hechos 2:4, dice la palabra, Hechos 1:4, versículo 4, y dice: y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Yo quiero poner una pausa ahí, porque yo quiero enfatizar la obediencia. Si en un momento dado el Espíritu Santo te dice que no vayas a hacer algo, no lo hagas.
Si te envía a hacer algo, hazlo, porque Él va a respaldar, porque el que envía, respalda. Nosotros tenemos bien claro eso. Y estamos hablando de que cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta sobre tu vida y te dice que no lo hagas, porque lo que viene son consecuencias. La desobediencia, desde el principio de los tiempos, dice la palabra en Génesis, ¿verdad?, que hubo una desobediencia. Desde el principio de los tiempos se está hablando de la consecuencia que trae la obediencia. Yo creo que ya estamos en los tiempos donde ya todo cristiano, es más, hasta los inconversos deben de saber que la desobediencia trae consecuencias. Lo dejamos ahora con nuestro hermano amado. Bendito Jesús, como estamos hablando, hermano, que la parte de Dios esté en su hogar, en su mente, en su corazón. No dimos una oración ahora para comienzo del programa, pero nosotros queremos decirle que nosotros venimos intercediendo por ustedes desde hace tiempo, y desde el camino venimos intercediendo, que por eso nosotros cogemos como dice, el timón rapidito, porque Dios quiere traer una palabra específica en la noche de hoy, una palabra para que usted esté edificado, para que usted esté preparado para estos tiempos, porque es necesario que usted se aperciba que estamos, como decía el hermano Antonio, el hermano Andrés, en los últimos tiempos. ¿Dónde ustedes hagan eso, hermanos, amigos? Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, todas las cosas que estamos viendo en el mundo, Jesús las predijo y dijo, estén pendientes, miraos que no se han engañado, porque todas estas cosas vendrán. Entonces nosotros estamos apercibiendo, porque ese es el programa. El Señor me puso en mi corazón traer conciencia para estos tiempos del fin, de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. ¿Para qué? Para que el cristiano se prepare y se edifique sobre la roca que es Cristo. Para aquel que no es creyente, que tiene problemas, aquel que está viviendo en un mundo de pecado, venga a los pies de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sabiendo que queda poco tiempo. Cuando leemos el libro de los Hechos, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús venía hablando eso a sus discípulos desde entonces. Cuando buscamos Juan, capítulo 16, verso 12, del Evangelio según Juan, Jesús le dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda ¿qué? La verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ya Jesús las había especificado, pero la palabra siempre nos dice que Dios siempre le avisa a sus hijos todas las cosas que Él va a hacer. Porque Dios es un Dios tan amoroso que antes de que las cosas sucedan, Él las está explicando, Él las está diciendo, mira lo que viene, no se dejen engañar, porque hoy en día hemos visto un montón de doctrinas que se han levantado, que te predican un montón de cosas menos a Cristo, menos la cruz de Cristo, la salvación, que es lo que a nosotros nos interesa en estos tiempos. Las añadiduras vienen, hermano, porque dice la palabra, estas señales que seguirán a los que creen. Nosotros te llevamos a que tú creas en el Cristo que salva, en el Cristo que liberta, en el Cristo que hace más de 2016 años murió en una cruz. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para borrar los pecados que había de la antigua criatura, venir con el Espíritu Santo, que es el mismo, meterse dentro del ser humano y que crear una nueva criatura. Por eso dice que el Espíritu te va a guiar, a conducir, te va a corregir, dice que te va a redarguir de pecado, que antes de pecar el Espíritu Santo, si usted lo tiene, le va a decir, ¿qué vas a hacer? Si tú sabes que eso está mal delante de Dios. Lo que pasa es eso, que hoy en día, como dice Primera de Juan, tenemos que escudriñar los espíritus. ¿Por qué? Porque muchos espíritus han salido. Espíritus que dice la palabra que son como anticristo. Anticristo no solamente significa el personaje que viene. Anticristo son las cosas que van a suceder antes de que Cristo venga a levantar su iglesia. Nosotros somos un grupo de escogidos que en este tiempo nosotros te estamos diciendo, apercíbete, amigo, si todavía no tienes a Cristo, Cristo viene a buscar su iglesia allá mismo. Las señales nos están diciendo, estoy a las puertas. Las señales nos están diciendo, ponte derechito y mira hacia arriba, que la redención está cerquita. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día hay muchas religiones, porque no las podemos llamar la doctrina de Cristo, que te están llevando a judaizar, te están llevando a una mezcla, te están llevando a entorpecer tu mente. ¿Para qué? Para que tú pongas la mirada en la riqueza, que pongas la mirada en la prosperidad, que pongas la mirada en que usted siempre va a ser salvo, hermano. Eso la Biblia no lo dice. La Biblia dice que nosotros tenemos que andar en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, si nosotros no somos santos, y ahorita te voy a traer el capítulo
que te dice que los cristianos que tienen el Espíritu de Dios ya son santificados, justificados y limpiados. Quiere decir que el que tiene el Espíritu Santo de Dios, ese es el Hijo de Dios, porque dice que los que caminan conforme a ese Espíritu Santo, esos serán llamados hijos de Dios. Ahora, estamos caminando en ese Espíritu. Por eso nosotros siempre decimos, escudriña los espíritus a ver de dónde vienen. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne y que fue a la cruz y que murió por nuestros pecados y que predica el Evangelio y que adora a Jesús porque Jesús es el nombre dado sobre todo nombre, ese es el espíritu verdadero. Ningún otro va a confesarte eso, porque por eso los apóstoles en aquel momento eran azotados, eran encarcelados. ¿Por qué? Por causa del nombre y de la predicación de Jesús, que fue el Evangelio, su hermosa y su tremenda palabra, que es buenas noticias de salvación. El hermano Andrés. Sí, amigo, la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. No es tiempo de que usted esté mirando a hombre alguno, no es tiempo que usted, ni siquiera nosotros, nos esté mirando. Usted tiene que mirar a Jesucristo, el que nunca te va a fallar, el que siempre prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin. Eso yo no te lo puedo prometer porque yo no sé cuánto yo voy a durar, pero Él te lo prometió. A lo que me trae el Espíritu es que en ese momento esa gente no estaban en grupitos aparte. Esa gente ese día no estaban cada uno campeando por su respeto o cada uno trayendo la doctrina que ellos pensaban, que ellos entendían, que ellos creían que era bonita, o trayendo a memoria los sucesos que pasaban en aquellos días, sino que ellos fueron obedientes y llegaron al lugar donde Jesús les dijo que fueran. ¿Para qué les dijo que fueran? Para poder revestirlos. ¿De qué? De un poder, de un espíritu que te guía, de un espíritu que te habla, de un espíritu que te ordena qué tú vas a hacer. Mi hermano, y no dice que ellos estaban allí, como te dije, en grupitos, que ellos estaban uno en una esquina allá, otros acá. Dice que estaban unánimes juntos. Se parece hoy en día que los de tal concilio no se juntan con el otro concilio. Fulano de tal es pesadito, pues me cae pesadito, pues yo me voy para aquella esquina con los de mi corillo. Porque hasta eso se ha metido a las iglesias hoy en día. La palabra dice que ellos estaban unánimes juntos, completos, juntos en lo que estaban esperando, juntos en la obediencia, juntos en el orden que habían recibido de Jesús, y estaban en aquel lugar allí, esperando que ser revestidos de poder. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, sabiéndolo todo, sabía que vendrían días como los que tenemos hoy en día, días fuertes, donde iban a ser perseguidos, donde la gente los iba a cuestionar, donde la gente le iba a preguntar si era verdad lo que ellos habían entendido y lo que ellos habían creído y en quién había creído. Y usted en la carne, ni yo en la carne, podemos prepararnos para los días que vienen para la tierra. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos ser más espíritu y menos carne. Hermano, es bien interesante porque por lo más que uno escudriña la palabra, siempre uno encuentra algo nuevo. No sé, ¿verdad? Que si a usted le pasan, pero yo lo puedo leer 1000 veces este versículo bíblico, y cuando habla de cuando llegó el día del Pentecostés, que hay muchos que se llaman pentecostales, pero no viven bajo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pentecostal, lo que se ha creado es una religión, y respetamos, ¿verdad?, la idea de cada uno, pero aquí estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es un estilo de vida, es una vida. Nosotros tenemos que encaminarnos enfocados en el soberano de la vocación, ¿sabe? Nosotros tenemos que seguir buscando cada día más que el Espíritu Santo nos hable. Pero hay algo bien interesante que dice la palabra, porque este versículo bíblico lo usan mucho para justificarse muchas personas, ¿verdad? Y crean una contienda, y a veces crean una idea errónea de lo que quiere decir este versículo bíblico cuando habla de la venida, ¿verdad? El día de Pentecostés habla de que estaban juntos en unánimes, así como dice nuestro hermano Andrés. Pero hay algo que dice la palabra que es bien interesante, y dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo creo que eso no está pasando hoy día en las iglesias, porque no hay obediencia. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar sobre unos individuos que no tienen la obediencia? ¿Sabe? Primeramente, si Jesucristo le da una orden, no la hace.
Por lo tanto, ahí rompen, empiezan a incumplir con la obediencia de Dios. Pero para que puedas hablar las lenguas correctas, dice la palabra de Dios, que son dadas ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no podemos poner palabras, ni podemos alterar. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 22 que todo el que quitare, ¿verdad?, de la palabra será quitado del libro de la vida también. Nosotros no podemos alterar la palabra de Dios, ni podemos predicar lo que nos dé la gana. Nosotros tenemos que predicar por obediencia lo que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no te va a dar otra cosa que no sea revelación del Cristo. De hecho, ahora que estamos hablando de revelación del Cristo, dice la palabra de Dios aquí en Mateo 16, que dice la palabra, Evangelio según Mateo, y dice que estaban en una contienda, ¿verdad? Los mismos discípulos, Jesús les preguntó qué decían de que él era, y estaban todos especulando. El pueblo estaba diciendo que él era Elías, decían que era Juan Bautista, decían que era Jeremías, etc. Pero lo importante de esto es a quién el Espíritu Santo utilizó, a quién usó en ese momento. Y Jesús le pregunta y le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién le dijo eso a Pedro? Si no fue el Espíritu Santo de Dios. Eso fue una revelación. Y dice la palabra, y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. ¿Sabe? Nosotros tenemos primeramente que presentarnos aprobados delante de la presencia del Señor, recibir el poder del Espíritu Santo para poder ser revelado toda verdad. Lo dejamos ahora con nuestra amada Madre. Bendito Jesús, como dice el hermano Antonio, esto hay que entenderlo primero, porque Jesús hizo una parábola que si usted va a construir un castillo, una casa, te lo estamos parafraseando, usted primero se sienta a ver si usted puede terminar. Te dijo también que si usted va para la guerra contra, vamos a ponerle 1000 hombres y usted tiene 100, también tiene que sentarse a calcular a ver si puede terminar. Entonces Jesús te dice que para tú ir y llevar este evangelio a todo el mundo, tú tienes que ser revestido del Espíritu Santo. Pero tú tienes que entender qué es el Espíritu Santo, tú tienes que entender qué es lo que Jesús te mandó. Porque la palabra dice en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿El qué palabra? Las que Jesús trajo en su evangelio, el diseño establecido por Jesús. Entonces, mira lo que provoca que usted comience a vivir de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Entonces mi Padre te amará y vendremos y haremos morada en él. Por eso nosotros decimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Nosotros seguimos diciendo no tenemos un Dios de 3 cabezas. Lo que pasa es que son 3 sustancias diferentes, pero es un solo Dios. Y nosotros vamos a encontrarnos con ese Dios al final de todo, que vamos a ver la imagen de ¿quién? De Jesucristo, porque la Biblia también nos dice que Él es la imagen viva del Dios que invisible. Pero eso hay que entenderlo. Por eso es que el enemigo no quiere que se predique el evangelio en estos tiempos. Y nosotros venimos con toda autoridad de Dios, con toda responsabilidad, porque nosotros sabemos que si traemos esto y es algo diferente y es algo que no es específico ni es de la Biblia, nosotros vamos a ser condenados y nosotros nos tenemos que cuidar, porque no es negocio, como yo le digo a Andrés, venir y predicarle al mundo entero, que ellos se salven, reciben la salvación y nosotros nos perdemos. ¿Por qué? Por predicarle un evangelio diferente, porque Pablo decía, el que te traiga otro evangelio que no sea el de Jesucristo, sea anatema. ¿Por qué decimos eso? Porque en Marcos, dice Marcos capítulo 16, verso 15, ahí tenemos un mandato de Jesús y nosotros decimos que esto no es, como nosotros decimos, es una opción, esto es un requisito. Y les dijo, id y por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, lo que te estamos hablando, el poder ¿qué fue el poder que descendió el día de Pentecostés? Ya mismo vamos a hablar de eso, porque hay cristianos que son pentecostales y no saben lo que significa eso. Pero lo vamos a estar, como se dice, hablando para que usted tenga entendimiento. Y dice, seré salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere ¿en quién? En Jesús de Nazaret, en su evangelio, en su espíritu. El que no predique su diseño, ese será condenado. ¿Por qué? Porque desechaste la cruz. Porque Cristo murió por todo el mundo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos ejemplo, para que nosotros estuviéramos hoy en día predicando su palabra y estar sometidos a lo que Dios estableció. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés es una fiesta judía.
Y ese día, aquellos 120 estaban celebrando un Pentecostés y ese día mismo cayó ¿qué? El Espíritu Santo sobre ellos. Por eso es que nosotros decimos somos pentecostales. ¿Por qué? Porque creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Hay una fiesta que esas todavía los judíos la siguen celebrando, que es el día Pentecostés, que creo que se llama los panes sin levadura también. Pero nosotros sabemos que ese día fue que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, pero sobre mí no cayó ese día, sobre mí cayó otro. Yo creo en el movimiento y la manifestación del Espíritu Santo, que es el que te sella, el que te poncha para el día de la redención. Sin Espíritu Santo no vamos para ningún lado. Porque si es el que nos guía, el que nos instruye, el que nos dirige, el que nos va a decir si estamos haciendo las cosas mal, es ese Espíritu, el que va a hacer a provocar que la nueva criatura que nazca y se desarrolle, es el Espíritu Santo. Somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos testigos de Cristo. Cristiano que no sea testigo de Cristo y sea testigo de otros nombres, hay un nombre sobre todo nombre, allá usted siga predicando, siga adorando lo que usted quiera, pero nosotros seguimos que las instrucciones que Jesús nos dejó. Somos evangélicos. ¿Por qué? Porque llevamos el evangelio de Jesucristo, no es otra cosa. Entonces esto tiene un sentido, pero mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no se lo dicen en su iglesia. Yo he escuchado pentecostales diciendo, eso es evangelio, que son unos libertinos. Y yo dije, hermano, ¿y qué es usted? Usted no es evangélico, usted no lleva el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que significa evangélico, ¿verdad, hermano? Entiendo yo. Cristiano que es seguidor de Cristo. Pentecostés que cree en el día que esa gente, 120, recibieron el día de Pentecostés, una fiesta judía. ¿El qué? El mover del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que llevar eso a conciencia. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo entiende y mucha gente a veces habla, como decía Pablo, muchas cosas, maestros que hablan cosas que no saben. Yo los voy a llevar a lo que yo les dije ahorita en el capítulo 6, primera de Corintios. Dice que ya todo esto, cuando usted es revestido de ese poder, de ese Espíritu Santo, ya usted está limpio, ya usted está justificado y está lavado. Tiene que permanecer lavado, tiene que seguir, como se dice, practicando más la justicia y practicando más la santidad. Porque lo que pasa es que ahora nosotros vivimos en un cuerpo corrupto, que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que no vivamos conforme a la carne. Y ahí es donde viene lo que estaba hablando el hermano Andrés ahorita, que hay que alimentar lo espiritual, porque si usted alimenta lo carnal, va a ser un cristiano carnal, y el Espíritu Santo no se puede manifestar en usted como quiere. Él no te puede depositar todas las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Dice que nosotros vamos a comer cosas mortíferas y no nos va a hacer daño. Dice que vamos a estar protegidos. La palabra nos promete que Dios nos va a dar comida cuando nadie tenga. Hombre de poca fe, si los pajaritos comen y no trabajan, usted va a tener su comida a tiempo. Usted va a tener su vestimenta, porque si las flores no se mueven de donde están y Dios las viste más lindas que Salomón, como dice la palabra, ¿cuánto más a nosotros que hemos creído en Jesucristo? Pero tenemos que, como se dice, fundarnos en la roca que es Cristo, porque Cristo es quien va a respaldar, a Cristo es quien le va a darles a sus creyentes, a los que son llamados hijos de Dios, y los que son llamados hijos de Dios son los que viven conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo. Mira lo que dice el capítulo 6 de Primera de Corintios. Vamos a leer del 9 al 11, pero el 11 es donde quiero enfatizar. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Quiere decir que Dios nos sacó de lo vil y menospreciado. ¿Para qué? Para hacernos una nueva creación en Cristo Jesús, donde todas esas cosas ya no deben existir. Entonces dice, ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Si nosotros se supone que estemos caminando en el Espíritu, por el Espíritu, y el Espíritu nos guíe a que no cometamos fallos, a que no cometamos errores, a que no hablemos de más, a que no juzguemos, a amar aún a nuestros enemigos, porque eso es lo que nos va a dirigir el Espíritu Santo. Yo no sé cómo hay gente que está en una iglesia y todavía no se lleva con el compañero que tiene al lado, con el amigo que empezó el otro día. ¿Por qué? Porque ellos se creen tan santificados y tan justificados que le meten el dedo acusador a las personas. Y yo aprendí el otro día y yo era así cuando empecé, porque cuando uno empieza como religioso, y como ya Cristo te limpió y tú te sientes tan libre del pecado y te sientes tan sano y tan salvo, que empiezas a juzgar los que empezaron ayer. Entonces eso no debe ser así, como Pablo decía.
nosotros con espíritu de mansedumbre, esa gente tenemos que darle la mano y tenemos que levantarlo, le tenemos que enseñar la verdad, porque el que dice la palabra, que si el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios te libertare, seremos verdaderamente libres. Pero ¿por qué no somos libres? O el Espíritu no te ha libertado, el Hijo no te ha libertado, o usted está obedeciendo más a la carne que al Espíritu. Porque hay gente que tiene el Espíritu, y yo lo sé, porque sus frutos me lo demuestran, pero hay frutos que caramba. Cuando yo digo, espérate, es que Dios nos mandó a amar aún a nuestros enemigos. Dios dice que si tu enemigo habla de ti, tú tienes que orar por él. Si te maldice, tú tienes que bendecirlo. Entonces nosotros tenemos que seguir ¿qué? El diseño establecido por Jesús. La figura de nosotros para seguir es Jesús. Ese es el varón perfecto. Ahí hacia donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a una perfección. No somos perfectos. Como dice el hermano Tero Piña, no tenemos alitas. Pero Dios va a ¿qué? La obra que él comenzó la va a ir perfeccionando y perfeccionando. Y un día usted va a ver que está llegando a esa altura. ¿Por qué no podemos llegar a esa altura? Por culpa de nuestra concupiscencia, por culpa de este cuerpo de pecado que anda con nosotros, que hasta el día de ¿qué? De la redención dice que nuestros cuerpos serán llevados y transformados a un cuerpo ¿qué? Incorruptible. Aún este cuerpo corrupto nos tenemos que cuidar, no tanto del diablo, porque dice que el diablo ya no tiene parte ni suerte. Dice la palabra que ya todos estos espíritus fueron crucificados y dice que Dios los exhibió ¿qué? Triunfando sobre ellos. Ahora, si no vivimos, como dice la palabra, someteos a Dios. Si no vivimos sometidos a Dios, pues entonces eso no sucede. Pero si vivimos sometidos a Dios, dice que resistamos al diablo. Resistirlo es pararte del frente. Dice que de vosotros irá. ¿Por qué? Porque no es el hermano Andrés que está viendo, no es el hermano Antonio, es el Espíritu Santo que mora en nosotros y dice, espérate que ese es un hijo de Dios y con eso no nos podemos meter, hermano Andrés. Sí, amado, siguiendo lo que tú estabas hablando hace unos minutos, vemos como esta gente, uno de los requisitos que tenían era que tenían que esperar y estaban como, volvemos otra vez, unánime juntos. Vemos aquí en Marcos 3, 24, dice que si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y vemos que una de las cosas que estas personas recibieron esa promesa que Jesús le había hecho, era que estaban unánimes juntos. Vemos como hoy en día, como tú estabas hablando ahorita, se supone que amemos a nuestro enemigo y no lo amamos. Se supone que el que aceptemos, como yo le digo a veces a los hermanos, mira, estamos un 90% de acuerdo. El 10% que nos falta, el Espíritu Santo, tengo que aceptarte, tengo que amarte. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nos une una sangre limpia, pura, perfecta, que fue la de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, donde todo comenzó. Tenemos que volver a mirar hacia esa cruz. ¿Para qué? Para cuando tú veas la cruz, ve que Él ya te amó desde un principio y tú puedas ofrecerle a las personas ese mismo amor que te ofrecieron a ti. Ese amor que tú no te merecías, ese perdón que tú no te merecías, fue mediante derramamiento de sangre. Porque si no hay derramamiento de sangre, la palabra dice que no puede haber remisión de pecado. Y Él lo hizo por ti y por mí sin merecerlo. Entonces ahora nosotros no podemos aceptar al hermanito porque piensa un poco diferente, porque se crió en otro sitio, porque tal vez vino de una vida más fuerte que la tuya. Tú no lo puedes aceptar, no lo puedes amar. Y Dios no se va a glorificar en personas que no puedan amar. ¿Por qué? Porque tú es un fruto del Espíritu, y si tú no amas, pues yo puedo entender que no tiene el Espíritu, o como dice Amado, si lo tiene, pues no te has dado cuenta todavía que lo tiene. ¿Por qué? Porque es imperante que usted tenga el Espíritu Santo, que siempre lo recalcamos, porque sin el Espíritu Santo usted no puede. Mira, una de las palabras que yo he estado en estos últimos días, el Espíritu llevándome, dice que es el paracleto. El paracleto es un búnker. El paracleto, cuando usted busca la definición, es una protección. Y para los días que se avecinan a la tierra, si usted no tiene esa protección, cuando te boten de un sitio por hablar de Cristo, cuando te pidan que tú tienes que dar los sermones del domingo de qué vas a hablar, porque la ley hasta eso pretende hacer, decirte a ti, dame acá, deja ver de qué tú vas a hablar. Y usted tiene que hacer ¿qué? Seguir predicando la palabra como está aquí, sin añadirle pero sin quitarle. Y la palabra dice aquí que el homosexual no entra, que los que se echan con varones
Amado, lo acabo de leer, eso está en la palabra, son los inventos de nosotros. No te puede salvar. Como siempre aquí recalcamos, si usted sale de esa vida de pecado, mira, Dios te espera con los brazos abiertos y te da de su espíritu para que usted pueda seguir caminando hacia adelante, para que usted pueda ir en pos de Él. Pero va a llegar el tiempo donde el hombre que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Jesucristo en su corazón, te va a pedir cuenta. No hables así, no prediques esto. ¿Y qué usted va a hacer si no tiene al Espíritu? Que es el que te va a proteger, que es el que va a coger los cantazos, como decimos nosotros por ti, que es el que va a coger las humillaciones, si no lo tiene. Y si la Biblia dice, si no eres capaz de amar a tu enemigo o al que tienes al lado, pues no vas a poder resistir esos días que ya están ahí, mi hermano. Lo que pasa es que nosotros nos entretenemos con muchas cosas y no estamos mirando que a esto le queda poco, que a esto ya falta poco, que ya se está empezando a ver el reflejo de lo que viene para el mundo entero, no para Puerto Rico solo. Y mi hermano, esto es por la iglesia, no le podemos echar la culpa al que está afuera. Esto viene por los hijos de desobediencia. Hermano, esto, como dicen por ahí, se explica y se entiende, porque mientras los hermanos están llevándonos, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo la palabra de Dios, la revelación es tan clara y nos lleva a distintos versículos bíblicos. Pero yo quiero compartir algo con ustedes de algo que está pasando hoy, algo que empezó desde ayer, y la gente está alerta, están volviéndose locos. Estamos hablando de unos acontecimientos, no son atmosféricos, son acontecimientos por falta de conocimiento. Dice la palabra que el hombre, ¿verdad?, el pueblo perece. Nosotros tenemos que instruirnos más en la palabra de Dios para tener y echar, dice la palabra también, que echamos todo temor afuera, porque lo que mora en ti, el Espíritu Santo, es Jesucristo, y Él te va a guiar a toda verdad, pero también va a tener la protección sobrenatural. Dice la palabra que cosas más grandes aún haremos. ¿Sabe? Jesús mismo lo dijo. ¿Sabe? Ustedes han visto lo que yo he hecho, perfecto. Ahora van a ver cosas más grandes cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, porque es el que va a morar en ti, es el único que tiene el control de tu vida. Ahora, el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a entrar en ti hasta que tú le permitas. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón y decirle, heme aquí, para que puedas entender. Porque, hermano, si tú estás hoy escuchando esto, quizás porque tienes un radio de batería o tienes una planta eléctrica, porque no todo el mundo ahora mismo está con luz. Hay yo no sé cuántos pueblos en Puerto Rico que se encuentran sin el servicio de la autoridad eléctrica. ¿Y tú sabes qué? Es bien sencillo. Y ustedes están simplemente viendo sencilleces, cosas, como decimos nosotros, cosas simples de lo que viene. Si es así, te estás volviendo loco o te estás volviendo loca, hermana, que estás ahí desesperado porque que la gasolina, que si mañana, que si el carro, que si no me preparé. ¿Tú sabes qué? Así mismo vendrá la venida de Jesucristo. Apocalipsis 3:11 te lo dice bien claro. Y te dice, he aquí yo vengo, retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¿Sabes? Lo que te está diciendo es que voy a venir, pero voy a manifestarme y voy a venir a trabajar directamente con los que ya han sido escogidos. Tú quieres ser escogido, tienes la oportunidad hoy de entregarle tu corazón a Jesucristo. Si estás apartado, ¿sabes qué? Ya tú conoces la palabra, lo que tienes que reafirmar tus pasos nuevamente y aceptarlo, pero hacer un compromiso real, no simplemente un compromiso de que hoy sí, mañana no, porque hoy me prosperó. Ok, mientras está en la prosperidad, mientras las cosas van bien, perfecto, no necesito a Cristo. Nosotros buscamos a Jesucristo solamente ¿por qué? Porque tienen falta del Espíritu Santo de Dios, porque no tienen conocimiento de así como llegó, en verdad, el movimiento, como dicen muchos por ahí, el mover del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. También quieren hacerlo solamente cuando tienen la necesidad. Yo les quiero citar a ustedes, dice aquí en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, por alguna razón dice de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque ese es el Espíritu verdadero. Por eso la palabra dice también que hay que escudriñar ¿qué? Los espíritus, porque hay espíritus engañadores, hay espíritus blasfemas, hay espíritus que están dañando la iglesia de Jesucristo con sus mentiras. Entonces nosotros tenemos que identificar esos espíritus, por eso tenemos que escudriñar los espíritus para poder saber. Aquí estamos hablando del Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablarás todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que harán de venir. Y cuando dice de harán de venir, te está hablando de los tiempos finales. Hermano amado, se pasa todo el tiempo hablando de los tiempos finales. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que
Gigi Ávila decía que hacen, yo no sé, más de 20, 30 años atrás, y que la venida de Jesucristo estaba ahí a vuelta de la esquina. ¿Y qué pasa? Que todavía no ha llegado. Pues entonces no estás preparado. Si tú estás haciendo esas preguntas porque tú no estás listo para recibir al grande, al Mesías, al poderoso que viene, ¿a qué? A recoger su iglesia, pero no viene a recoger cualquier iglesia. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados, porque la pregunta que tú tienes que hacerte en estos momentos, en esta noche, tú estás preparado, porque si no estás preparado para un apagón de luz, para un bajón de luz, no estás preparado para poder mantenerte, porque si ahora mismo nos quedamos en tinieblas, como está ahora mismo Puerto Rico hasta ahora, en tinieblas la mayor parte, porque la planta eléctrica va a llegar al punto que la gasolina, como estaba diciendo el hermano Andrés hace unos minutos, estamos hablando cuando veníamos de camino para acá, que estamos intercediendo por todos ustedes los que están detrás de estos medios. ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando de que Puerto Rico no está listo para un apagón por 9 o 10 días, porque la gasolina se le va a acabar. Y cuando se acabe la gasolina, ¿qué pasó con las plantas eléctricas? Volvemos a las tinieblas. Nosotros tenemos que reafirmar nuestros pasos y el momento es ahora. No esperar mañana, pasado, la semana que viene. Reafirma tus pasos y empieza a caminar. Si tu iglesia está haciendo lo que es incorrecto, ¿sabes qué? Pues mira, empieza a hacer tú lo correcto. Empieza a escudriñar esos espíritus para que puedas ver la verdad en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo que morará en ti o que mora en ti te va a hacer, ¿verdad?, la entrega de todo conocimiento y vas a conocer la verdad que es Cristo. Pero la palabra también nos lleva, ¿verdad? Y es muy interesante porque algo que hemos dejado de hacer. Jesucristo le dijo, por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden todas esas cosas que he mandado, y aquí yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que ya se estipuló, es una promesa que está sellada, está estampada con el sello del Espíritu Santo de Dios, porque es una promesa que Dios va a cumplir. Ahora, ¿lo estás haciendo? Yo creo que el momento es, si no lo estás haciendo, empieza a trabajar, ¿verdad? Y pide al Espíritu Santo el decidimiento que te ayude a caminar y te lleve por el camino que es Jesucristo. Lo dejamos ahora con nuestro amado. Bendito Jesús. Como yo siempre he dicho, hermano, ya esto sucedió hace más de 2016 años. Porque no esté sucediendo con nosotros no quiere decir que Dios haya fallado, es que nosotros no nos merecemos, no somos dignos como aquellos apóstoles, como aquellas personas que lucharon por el Evangelio, murieron por el Evangelio, ya ellos recibieron eso, porque tenemos la Escritura que nos dice que sí, que Jesús estuvo con ellos, Jesús está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros queremos vivir un cristianismo a nuestra manera. Nosotros queremos hacer las cosas como nos parece. Nosotros queremos que Dios nos dé la gloria, pero no queremos pagar el precio. Y cuando yo digo pagar el precio, eso es un privilegio, estar en la presencia de Dios. Alimentar lo espiritual no queremos seguir alimentando nuestra carne. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Dios no se puede manifestar en un cuerpo de carne, porque dice que la carne y el espíritu no se llevan. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Jesús nos dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos el que quiera. Por eso nosotros decimos que el libre albedrío sigue todavía. Aunque el Espíritu nos conduce a hacer la verdad y se supone que no hagamos otra cosa, todavía Dios dice, tú escoges si lo haces o no. Entonces, tenemos que escudriñar los espíritus por eso mismo, hermano. Porque todo espíritu, míralo en 1 de Juan, capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, mira lo que te están hablando, te está hablando de religión. Porque los profetas no había profetas de Baal, pero ahora tenemos profetas que dicen ser de Cristo. Dicen que son de Cristo muchos de ellos, por eso dice, vendrán muchos Cristos, vendrán muchos en mi nombre. Pero al final él dijo, no los conoceré. Aunque predicaron mi palabra, hicieron milagros y prodigios, no se deje llevar por las señales. Yo siempre he dicho que las señales son buenas porque nos dicen que estamos en Dios. Pero la señal mayor es que el Espíritu Santo te dé que aprobación de que usted está inscrito en el libro de la vida. Como Jesús le dijo, no se alegren que los demonios no se les sujetan. Alégrense que su nombre está en el libro de la vida. Pues nosotros estamos aquí los jueves tras jueves diciendo, cuide su salvación con temor y temblor. Porque muchos espíritus han salido, porque muchos falsos profetas han salido, muchos maestros, muchos pastores, muchos evangelistas. Yo me acuerdo de una de las esposas que yo tenía que decía que son evangelistas, porque lo que buscan es sacarle el provecho a los demás, ganancias deshonestas. Y dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. La gente, los cristianos de hoy en día todavía no saben ni que el anticristo ya se está manifestando. Ellos dicen, no, nosotros nos vamos y el anticristo no se va a manifestar. Mire, porque usted no esté padeciendo lo que está padeciendo la gente en Nigeria, que están matando a los cristianos, no quiere decir que no se esté cumpliendo la palabra. Lo que pasa es que nosotros somos más que privilegiados y somos tan engreídos que nos creemos que esas cosas no están sucediendo alrededor del mundo. Vea noticias para que usted se entere. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuánto hace que Juan escribió esto? Hace más de 2016 años y nosotros todavía estamos esperando que el anticristo dice, no, el anticristo no se va a manifestar, ya se están manifestando cosas, ya el anticristo está por ahí cerca. Lo que pasa es que esto, las religiones no te lo pueden enseñar. Pero mírate esto, lo que dice el verso 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que tenga la verdad, el espíritu del diablo no va a llevarte a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? Por eso es que vemos religiones hoy en día que dicen que son doctrinas cristianas, pero lo que tienen es un judaísmo, tienen una mezcla de judaísmo. El Antiguo Testamento, todavía el velo, como dijo Pablo, no se le ha quitado. Cuando leen la ley de Moisés, vuelven otra vez porque no se le ha quitado el velo. Dice, pero que cuando conozcan a Cristo, ese velo se le quitará. Entonces van a predicar a Cristo. Y mire por qué yo se lo digo. Eso está en el capítulo 5, primera de Juan. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Escúchate esto, hermano. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si seguimos dividiendo a Cristo, si seguimos haciendo las cosas que a nosotros nos parecen y seguimos poniendo 1000 nombres, el Shaddai, hoy en día, bueno, esta gente de lo profético lo que ha llevado al mundo otra vez a Egipto, al mundo otra vez a todas estas cosas del Antiguo Testamento, cuando no nos ayudan en nada, porque ya nosotros tenemos la promesa, una nueva promesa con unas promesas mejores, un nuevo pacto, que es el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, lo que Jesús estableció, y lo estamos despreciando. Pero yo te quiero decir que Jesús va a traer a colisión todas estas cosas, y el que no esté predicando el Evangelio dice que se perdió. Dice que el que no crea en el Evangelio de Jesucristo, en su palabra y en su nombre, ya ha sido, dice que ya, no es que va a ser, es que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque despreciaste a Jesús, despreciaste la cruz, despreciaste el sacrificio que Cristo hizo. El único que te puede llevar arriba, al cielo, donde el Padre, es a través de Jesús, no es a través de María, no es a través de psicólogos, psiquiatras, gobernantes y babalaos, no, es a través de Jesús. Por eso nosotros le llevamos esta palabra como está, para que usted llegue al conocimiento de la verdad, y la verdad que es Cristo, Él te hace libre. Yo no te puedo hacer libre, el pastor no te puede hacer libre, nadie que predique te puede hacer libre. El único que te puede hacer libre es el Espíritu Santo, que es Jesús de Nazaret, porque el Espíritu Santo de la profecía es Jesús. El hermano Andrés. Juan 14:23 respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pues si tú amas su palabra, mira los requisitos, mira lo que tienes que hacer para ver si verdaderamente tú estás amando al Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? El Evangelio, las letras rojitas, fue lo que Cristo dijo, sencillo. Y vámonos al 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Mire por qué es tan imperante que usted tenga el Espíritu Santo de Dios, porque este es el que te va a enseñar, este es el que te va a recordar todo lo que Jesús habló. ¿Cómo te lo va a recordar? Haciéndote buscar, haciéndote escudriñar su palabra. ¿En dónde? En el Evangelio de Jesús. La vida de Jesús es la que usted tiene que imitar. Un hombre que fue tentado en todo, dice la palabra, y él no falló, en él no hubo fallo,
Pues ¿por qué tú te empeñas en querer ser como Moisés, en querer ser como el otro, como aquel? Mira, tenemos que tratar día a día ser como Jesús, mi hermano. Y no es que tenemos alitas, como decía, como dice Piña, es que esto es todos los días, mi hermano. Cada vez que usted se levanta y abre los ojos, tiene que pedirle a ese Espíritu Santo: ayúdame a pasar este día, ayúdame a caminar como Cristo caminó, ayúdame a ver a mi hermano como mayor que yo. Que yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, que la gente se ha endiosado, se ha hecho más grande que el otro. No, mi hermano, si usted se humilla, usted será ensalzado. Y eso es lo que tenemos que volver a eso. Dice que parar los caminos y buscar la senda antigua. Mi hermano, no, la senda no es lo que tú has pensado o lo que te dicen. Búscate la palabra, escudriña, para que vea cuál es el camino que Jesús quiere que tú camines, y cómo usted tiene que comportarse, cómo tiene que dirigirse y a quién tiene que parecerse: a Jesús. Hermano, nosotros todos tenemos que creer en Jesucristo. Hay muchas cosas, ¿verdad? Siempre hemos enfatizado que si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, obviamente, pues no vas a creer. Pero sí les puedo decir que Jesucristo ha sido bien claro con sus discípulos y le ha hecho siempre entender, ¿verdad? Le ha hecho siempre entender de que Él es el verdadero. Aún, así dice la palabra también, que hubo un discípulo llamado Tomás que tuvo que ver para creer. Y Jesús se le presentó con mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque a pesar de todo, Jesús siempre mantuvo esta presentación como humilde, la humildad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Jesús que entendía que todas las cosas que Él iba a hacer no iban a ser aceptadas por el pueblo, porque habían cosas que la misma religión, y eso aplica en el día de hoy, 2016 años atrás, 2016 años después, aún tenemos un montón de Tomás en la iglesia, incrédulo. No, es que si no se manifiesta, pero hermano, ¿cómo no se va a manifestar el Espíritu Santo en tu iglesia si lo que hay es un chorro desobediente? Gente que están alándose por los rabos, como dice por ahí el mundo, que están constantemente atacándose y dándose heridas. Entonces, ¿cómo tú vas, o cómo van a llevar, ¿verdad?, un redil? Van a llevar a pastos seguros, a pastos delicados, a sus ovejas, si el primer desobediente es el pastor. Entonces, ¿qué van a hacer? No, es que tenemos que someternos al pastor porque la palabra lo dice. Pues tú sabes qué, usted tiene que escudriñar ese espíritu también, porque eso es parte de lo que dice la palabra. Porque muchos vendrán en mi nombre, ¿verdad?, y me dirán: nosotros reprendimos demonios e hicimos milagros en tu nombre. Pero Jesús le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque va a llegar el punto que Él los va a confrontar con todo, ¿verdad?, con todo. ¿Por qué? Porque Cristo está y lo dice. Y hay que entender que Jesucristo vino a hacer un trabajo y lo dejó estipulado. Nosotros tenemos que hacer discípulos de las naciones. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. No dice que ir a predicar el Viejo Testamento, mi hermano. O sea, nosotros entendemos la sombra del Viejo Testamento, la referencia, porque es necesario entender y conocer la palabra. Pero nosotros no hemos podido de ninguna manera entender el por qué la iglesia dejó de predicar a Cristo. Eso es lo que a mí no me cuadra. Yo llevo apenas 7 años en el Evangelio, pero llevo 1 año y medio para acá que estoy entendiendo realmente lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Se está acercando la venida de Cristo, y vuelvo y lo repito y lo diré 1000 veces hasta el día que yo me muera. Y la palabra dice que los que mueren en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, yo estoy listo para morir por Cristo. Y si tengo que perecer por la persecución, dice la palabra que bienaventurado seré también. Hay un dato interesante aquí en Juan 20, ¿sí?, según el Evangelio de Juan 20, versículo 31, y dice: pero estas se han escrito para que creáis, ¿qué dice qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo, ¿verdad?, en Él, no lo dice ahí, pero dice creyendo, tengáis vida en su nombre. Jesús vino a darnos vida. El enemigo vino a robar, a hurtar, a dividir, a matar.
Él vino a destrozarnos. Jesucristo viene a ofrecerte, por su diseño, una oportunidad de vida para que tengas una vida no solamente en abundancia, sino una vida de plenitud. Y la vida de plenitud, obviamente, Él lo dice en todo momento, es una vida en el reino. Porque Él quiere que tú seas salvo y tengas la oportunidad que no tienen mucho. Porque muchos, como vuelvo y repito, vendrán en mi nombre, ¿verdad? Usando el nombre de Jesucristo para predicarle a un pueblo. Mira, ¿sabes qué? Hay mucha gente en las iglesias que han dejado su primer amor. Y yo simplemente los quiero dejar. Si tú eres uno de esos que has dejado tu primer amor, reafirma tus pasos con Jesucristo. Lo dejamos con nuestro hermano Amado Jesús. Ya estamos en las postrimerías del tema de hoy, de creando conciencia para los tiempos de aquí. Los vamos a dejar con estas palabras. Dice en Gálatas 6:15, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando vamos al capítulo 3 del Evangelio según Juan, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario tener el Espíritu Santo, es necesario que tú nazcas de nuevo, es necesario que se vean esos frutos. Gálatas 5:22 te habla sobre los frutos de la carne y sobre los frutos del Espíritu, así que vivamos pues conforme a los frutos del Espíritu. Si no tiene el Espíritu, dice la palabra que Jesús le dijo: mi Padre está loco por darle el Espíritu al que se lo pida. Así que pida el Espíritu. Si tienes un espíritu de error, lo que hay es que orarle al Señor que entre el Espíritu Santo de Dios y que saque aquel espíritu. Y si estás viviendo en la carne, pues mira, alimente más el espíritu, deja de estar viviendo en la carne. Eso es todo, porque lo que pasa es que el cristiano muchas veces vive más conforme a la carne que conforme al espíritu, porque muchos de ellos no tienen un espíritu de error. Lo que pasa es que como no quieren dejar su vieja criatura, quieren hacer las cosas a su manera y quieren vivir en dos aguas. Vamos a dejarle al hermano Barreto que ore por las peticiones y que ore por los nuevos convertidos de una vez. Alabado Dios. Gracias, Señor. Sabemos que la palabra ha llegado, la palabra ha fluido. Qué momento tan mejor, qué día, qué noche tan bella, porque no hay silencio, se oye el coquí y lo que se va a oír, lo que se predicó, estos siervos que trajeron su palabra. Señor, yo te pido que las personas que están descarriadas, que se reconciliaron, Señor, que en estos momentos tú lo ilumines, que tú los lleves, que tú los guardes, que no retornen atrás. Es un evangelio de Cristo que se está predicando, es la verdad. Aquí estos hermanos en la Biblia, estos hermanos están en todo momento en comunión y no nos importa la luz, no nos importa si no hay luz, si llueve, aquí estaremos, Señor, que los guarde, que los cuide, que los proteja y no pierdan la fe, que donde estén doblen rodillas y se humillen ante la presencia del Señor y ustedes verán que jamás en su vida, y qué mejor fecha que esta para recordarles que Dios hizo su milagro con ustedes. Nos vamos de aquí, pero no de la presencia del Señor. Amén. Dios los bendiga. Este otro programa más Dios los de Creando bendiga. Conciencia para los tiempos del fin. Si esta palabra te toca, hermano, ahí en su casa, dígale: Señor, te necesito. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Y de ahí en adelante ya tú verás que tu vida va a ser transformada y va a ser cambiada por el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga y hasta el jueves que viene. Sean bendecidos todos. Amén.